¿Cuántas veces has querido hablar con una persona y te tragas las palabras? Dices, no, ¿y si no me contesta? No, ¿y si me contesta y es grosera? Y surgen en tu cabeza un montón de ideas, un montón de miedos. Y al final no haces lo que quieres. Y te pongo ese ejemplo, pero ejemplos hay bastantes, son vastos los ejemplos que hay. Algo que pasa con las personas cuando ya están grandes y se ponen a pensar en su vida, en aquella cosa que querían con gran intensidad. Se ponen a recordar el por qué no lo hicieron, cuál fue el miedo que los paró, que los frenó. Y ya cuando ponen todo en perspectiva se dan cuenta que el miedo ya no lo sienten en ese momento cuando recuerdan. Y es como, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? ¿Cuántas veces te has parado por miedo a fallar, por miedo a lo que vayan a decir de ti si fallas? Porque realmente no teníamos miedo a que alguien diga algo de nosotros si ganamos y acertamos. Es más, como que nos va a motivar, como que nos va a gustar que las personas hablen de nosotros cuando hagamos algo bien. El problema, el miedo, viene cuando nos equivocamos y la gente se entera. Es como la canción de la Sonora Dinamita que dice que nadie sepa mi sufrir. Es lo que nos da miedo, que los demás se enteren de que hicimos algo mal, de que fallamos. Pero la clave está en dejar los miedos atrás, en ser una persona valiente, porque realmente una persona valiente no es una persona que no tiene miedos, siente los miedos. Pero a diferencia de una persona normal, la persona valiente no se deja llevar por los miedos, actúa a pesar del miedo, actúa a pesar de que por dentro el miedo le está gritando. Él decide ir y hacer lo que quiere, ir por lo que quieres. Aunque sientas ese miedo, puedes sentir el miedo, pero no dejes que este te frene. Jamás lo permitas. Porque llegará un punto en que habrán pasado algunos años y poniendo las cosas en perspectiva te darás cuenta que si no lo hiciste te sentirás mal. Y tal vez pensarás en por qué no lo hiciste. Te llegará a la cabeza el miedo que sentiste en ese momento. Y realmente se va a ver tan pequeño que te va a parecer un chiste el no haberlo hecho. Por ese miedito que parece tan insignificante desde este punto. Puede parecer que el miedo es bastante grande cuando lo estás experimentando, cuando lo estás viviendo. Parece que el miedo es un gigante. Y ya cuando te pones a pensar en un futuro, lo ves como una cosa chiquita. Así que la clave está en que cuando experimentes el miedo, lo veas más chiquito que tu coraje y tu valor por ir por las cosas que quieres. Sí, puedes sentirlo, pero haz que tu miedo te tenga miedo a ti. Haz que, a pesar de que sientas el miedo, tú vayas por lo que quieres y el miedo te tenga miedo, porque se dará cuenta que no puede frenarte. Porque el miedo al final es una emoción que sentimos que nos intenta proteger de algo. Te puede salvar en ciertas ocasiones, ya sea el miedo a cruzar a la calle y es lo que te hace voltear a la izquierda y a la derecha antes de cruzar. Pero hay que saber diferenciar entre cuando es un momento de supervivencia y cuando te está frenando nomás porque quiere. Porque por ejemplo, en el ejemplo que te he dado de ir y hablar con una persona o decirle algo a una persona, puede ser una persona que te atraiga o incluso un familiar, un amigo. Hay personas que les cuesta decir algo a las personas cercanas, se les hace cuesta arriba. Entonces la clave en esos momentos es saber que el miedo no puede ser más grande que nosotros vamos a actuar a pesar del miedo y llegar a hacer que el miedo nos tenga miedo a nosotros.